Isabela, luego del taller de escritura creativa en literatura de terror, nivel intermedio, que di hace algunos meses, envió un mensaje al grupo de WhatsApp que habíamos creado diciendo que no quería continuar en el proceso de publicación del libro. Bueno, la idea era, o es, porque todavía estamos en proceso, publicar un libro con los cuentos resultados del taller. Que de paso les cuento, talleríamos 2, incluso 3 veces. Dijo entonces que no quería continuar porque se había sentido irrespetada, había sentido que sus ideas, que sus textos no habían sido valorados y que el taller se había dado desde la ignorancia. Básicamente lo dijo porque, bueno, escribió un cuento sobre vampiros y fantasmas, pero más en el sentido de la fantasía oscura, con tintes góticos, que desde el terror. ¿Y por qué sabe uno que es más desde la fantasía gótica que desde el terror? Porque el mundo en el que se creaba, en el que ocurrían las cosas, tenía completamente sentido los fantasmas y tenían completamente sentido los vampiros. Es más, el vampiro termina enamorándose de la fantasma. Nunca hay elementos sobrenaturales, o más bien, sí hay elementos sobrenaturales que son el vampiro y el fantasma, pero se cuentan con cotidianidad. Nada diferente a un vampiro en Crepúsculo, por ejemplo, o los dementores en Harry Potter, que tienen todo el sentido. Entonces, en los tallereos le decíamos que, pues, que no era terror, que por favor, pues bueno, ajustar algunas cosas de atmósfera, de esta parte del asco, de esta parte de lo sobrenatural. Y no solo se lo dije yo, realmente las dinámicas del taller consisten en que leemos los cuentos de todos y todos damos nuestros comentarios, y creo que todos estábamos de acuerdo en que no era una historia de terror. El caso es que Isabela dice al final: me salgo, no, ustedes hablan desde el irrespeto, desde la ignorancia, y no quiero continuar con esto. Inmediatamente se salió del grupo, no permitió que respondiéramos. De todos modos no íbamos a responder, pero esto se los cuento para que por favor no sean como Isabela, que no se llama Isabela, tiene otro nombre, pero es bueno ponerle un nombre para caracterizarla. No sean como Isabela, ¿sí? Yo entiendo, y puede pasar, que cuando uno escribe algo, bueno, primero uno está emocionalmente muy apegado a ese algo que uno acaba de escribir, y uno lo ve hermoso, uno lo ve como lo mejor escrito jamás. Y es muy duro cuando a uno le critican lo que uno acaba de escribir. Y ese es un gran problema, ¿sí? Ahora, también entiendo que uno puede darle el cuento a una persona, a un lector, para que haga comentarios. Y puede que ese lector no haya entendido el cuento, eso puede pasar, no haya podido encontrar aquello que yo quería decir, porque bueno, hay cuentos que son para lectores más específicos o de características diferentes. Pero si no solo un lector te dice esto, sino que te lo dicen 2, 3, 4, nosotros éramos 10 en el taller. Si 10 personas te lo dicen, pues deja el orgullo de decir: bueno, no es que ustedes hablan desde la ignorancia. Ignorancia, uno no puede ser tan
tan pedante en el mundo, en la vida. Uno no puede ser tan pedante de decir es que yo soy el único, yo soy la única que tiene la razón y ustedes no me entendieron la historia, ustedes no saben de teoría literaria. Esto en efecto es terror y es terror del bueno, como quería que dijéramos. Entonces, bueno, eso para contarles esto que me sucedió y pedirles, por favor, que no sean como Isabela, no recuerdo ni el nombre que le puse. No sean como ella. Hay que ser, yo sé que la palabra puede tener a veces sus connotaciones, pero hay que ser un poco humildes, ¿sí? Y aceptar que uno también se puede equivocar. Pronto va a salir el libro del taller, les estaré contando por si alguno lo quiere adquirir, que es un libro de calidad garantizada, porque como les dije, tallereamos esos cuentos 2-3 veces y yo creo que próximamente voy a sacar la versión 2025. Ya saben que yo hago un taller anual donde al final publicamos el libro y lo distribuimos, pues bueno, a nivel Latinoamérica. Quiero continuar el programa de hoy, luego de esta anécdota, aprovechando una pregunta que hizo Ángel Felipe Díaz Rodríguez en los comentarios del capítulo 4, del episodio 4, cuando hablábamos del monstruo clásico en la literatura de terror. Ángel dice, lo voy a leer: me gusta mucho el programa. Aprovechando que lo vuelves a mencionar, ¿cómo distinguimos a la hora de escribir la ambigüedad de una elipse narrativa cuando se utiliza como recurso? Saludos. Bueno, el tema no es tan fácil de responder, así que quiero que entremos en materia del tema de hoy, que es la tensión narrativa. La tensión narrativa o la tensión argumental básicamente es ese ingrediente que convierte una historia común en una experiencia, y esta palabra es fundamental, adictiva. ¿Pero qué es exactamente? En palabras simples, es esa inquietud que mantiene a los lectores en vilo, que los mantiene pegados a la página, con la curiosidad siempre arriba, que los motiva a leer y a seguir leyendo y a preguntarse qué va a pasar. En términos narrativos, entonces, la tensión tiene muchísimo que ver con el ritmo de la historia. Y en otras palabras, o sea, es tan fundamental porque entonces es lo contrario a cuando un lector está leyendo una historia y dice, bueno, no, yo ya sé qué va a pasar, esto es demasiado predecible, o cuando dicen, no, ya me aburrí. Entonces, la pregunta ahí es, ¿por qué? ¿Por qué uno se aburre leyendo una historia? ¿Qué puede hacer uno como escritor para que no sea aburrida la historia que estoy contando, sino que al contrario, mantenga esa curiosidad intacta en el lector y esas ganas de seguir leyendo? La clave está, y aquí ya entro directamente a la pregunta que hacían en el comentario, es dosificar la información. Vuelvo y repito, la clave está en saber dosificar la información. Porque ¿qué ocurre? Si uno revela muy pronto la información clave, se pierde el misterio, y el misterio es fundamental. Pero si uno se demora demasiado, lo que logramos es aburrir. Por eso, nosotros como escritores debemos aprender a dosificar esa información. Debemos proporcionar, digamos, la cantidad en el momento adecuado. Saber cuándo, en qué momento y en qué exactitud debemos proporcionarla. Piensa entonces una historia como una montaña rusa.
La tensión va subiendo lento, despacio, 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 para que al final, cuando estemos en la cúspide, cuando estemos en el clímax, y recuerden el episodio en el que hablamos del clímax, que si mal no estoy fue el segundo episodio, cuando llegamos al clímax hay una gran caída. Si manejamos bien el ritmo, podemos mantener al lector al borde del asiento, en la espera justo de esa gran caída en la montaña rusa. Pero la pregunta clave, como siempre, es cómo lograr esa tensión. Y para esto he desarrollado a lo largo de los años la idea del triángulo de la tensión, que no es una idea mía, pero bueno, exactamente no es mía, pero que he formalizado así como con este nombre, en el que pensamos que hay 3 vértices en un triángulo y que cada vértice es una manera de mantener la atención en el lector. A través del secreto, del suspenso y del misterio. Vamos a ver uno por uno. El secreto consiste en ocultar información y revelarla poco a poco. Algo muy característico del secreto es que el lector no tiene acceso a toda la información, sino que la información se le va proporcionando despacio, de a poco, pero el protagonista o los personajes sí tienen esa información. Entonces es un secreto que el personaje mantiene, es un secreto que los personajes ocultan y que por cuestiones de la historia se nos va ocultando, se nos va revelando poco a poco. Acá funcionan muy bien los traumas, por ejemplo. Un trauma puede ser un gran secreto, ¿sí? Si pensamos, no sé, en la historia de una madre que se come a su hijo, por alguna razón, siempre va a estar la pregunta de por qué ella actuó de esa manera. Y en el transcurso de la historia se nos pueden ir revelando pequeños sucesos de su vida pasada, en el que se nos va revelando de a poco sus traumas. Y nos damos cuenta que cuando era niña, su mamá, no sé, la castigó una vez obligándose a comer a su muñeca de juguete. No sé, me estoy inventando cualquier cosa, pero es un trauma que nosotros no sabemos al principio como lectores y que generan una gran curiosidad, y es, bueno, ¿y esta mujer por qué mató y se comió a su hijo? ¿Por qué se comió a su primogénito? Entonces, es esa pregunta, esa extrañeza, esa rareza, lo que nos va a generar curiosidad a los lectores, porque al final yo siempre lo he dicho, el ser humano es un ser curioso por naturaleza, es un ser chismoso por naturaleza y siempre quiere develar los secretos. Si está un secreto, esas ganas de querer leer hasta develarlo, hasta saciar el chisme, pues va a ser lo que nos va a mantener leyendo siempre las historias. Entonces es muy útil tener un secreto, que el personaje principal o cualquier personaje importante tenga un secreto y que el secreto no se nos devele sino hasta el final. Pero de nuevo, para evitar el aburrimiento, porque si dejamos todo hasta el final, que pequeños momentos o pequeñas migas de ese secreto se vayan develando poco a poco. Incluso, si es posible que con cada develamiento pequeño se pueda abrir una nueva pregunta, mucho mejor. Porque eso va a renovar la curiosidad del lector y lo va a mantener más en vilo. Otro vértice del triángulo es el suspenso. Hitchcock decía que el suspenso es como cuando dos personas están sentadas en la mesa hablando sobre cualquier tema, pongámosle sobre el fútbol. Él lo decía para la pantalla grande, pero nos funciona mucho para entender cómo sirve el suspenso. Las dos personas están en la mesa hablando sobre fútbol
y hay una bomba bajo la mesa. Los personajes no lo saben y esa bomba en cualquier momento va a explotar. Si nosotros como televidentes en este caso o como lectores no sabemos que esa bomba va a explotar en algún momento, en el preciso instante en el que la bomba explote, ¡pah!, nos vamos a sorprender, pero nos va a decir Hitchcock, esa emoción va a durar muy poco, 5 o 10 segundos hasta que todo vuelva a la normalidad y a los planos normales. Pero el suspenso es cuando las mismas dos personas están sentadas en la mesa hablando sobre fútbol, tienen la bomba debajo de la mesa y nosotros como lectores, nosotros como televidentes, como espectadores, sabemos que esa bomba existe y que en cualquier momento esa bomba va a explotar. Y nos va a decir Hitchcock, la conversación, por más banal que sea, va a tomar una relevancia importantísima. Porque en cualquier momento sabemos que la bomba va a explotar. Y eso va a hacer que la última palabra, la última frase que pronuncien pueda ser en cualquier momento, en efecto, la última frase. Y la conversación va a ser fundamental. Y no solo eso, a nivel emocional, nosotros como lectores vamos a estar siempre pegados del asiento, esperando que en cualquier momento la bomba explote. ¿Y saben qué es lo más bello de esto? Que puede que la bomba no explote. Puede que no ocurra nada, que ellos se levanten y se vayan para sus casas. Pero vamos a cambiar 5 o 10 segundos de emoción, como en el primer ejemplo, a una emoción que va a ser muy duradera y que va a mantener más tiempo, por 5 o 10 minutos y mucho, mucho más intensa. Entonces, el suspenso, a diferencia del secreto, acá nosotros como lectores tenemos información que los personajes no tienen, ¿sí? Nosotros sabemos que hay una bomba bajo el asiento, pero los personajes no. Entonces, esa es otra forma de mantener la tensión. Y una tercera forma es a través del misterio. En el misterio, el lector va descubriendo las cosas junto al personaje. Es más lento, pero profundamente envolvente. Esto funciona mucho en las novelas de misterio. Bueno, en ese momento se me ocurre El Código Da Vinci, donde hay que ir resolviendo puzzles para llegar a un final, para llegar a un descubrimiento. Pero también funciona mucho en las historias de terror. Esto no significa que cada cuento deba tener solo suspenso, solo misterio o solo secreto. Eso no significa eso. Uno perfectamente puede tomar estas 3 herramientas y explorarlas a lo largo de mi cuento, de mi novela. Y jugar con eso, siempre es importante jugar. Yo siempre he dicho que la creatividad y el arte es un juego, ¿sí? No hay reglas exactas, no hay reglas específicas. Uno lo que dice acá en este podcast son pequeñas guías, pequeños tips, pequeños consejos desde la teoría literaria, pero no significa que sea algo a rajatabla. Uno puede jugar, y más que uno puede jugar, uno debe jugar. Si vemos, por ejemplo, no sé, El corazón delator de Edgar Allan Poe, podemos encontrar las 3 tipos de forma para generar tensión: el suspenso, el misterio y el secreto. El suspenso acá se logra, por ejemplo, desde el inicio. Vean que el narrador crea una atmósfera, una sensación de peligro inminente cuando habla de su obsesión con el anciano y su ojo de buitre. En este caso, los lectores saben que algo terrible va a ocurrir, pero no saben ni cuándo ni cómo. Lo mismo que con la bomba. Nosotros sabemos que en algún momento va a explotar, pero no sabemos ni cuándo ni cómo va a explotar. Vean que esa tensión, este suspenso, se perpetúa durante toda la historia. Mientras el narrador describe,
casi que con un detalle escalofriante, cómo observa al anciano cada noche, preparando su crimen. El misterio se logra cuando el lector comparte la perspectiva del narrador, descubriendo de a poco su mente perturbada. Porque vean que al principio uno no sabe por qué está obsesionado con el ojo del anciano, ni siquiera qué planea hacer. Y eso es algo que nosotros vamos descubriendo poco a poco y por qué lo va irritando. Así que el misterio se desvela de a poco y eso hace que aumente la intriga. A medida que avanza la narración, por favor les pido que lean o vuelvan a leer Corazón delator porque es una obra maravillosa. Vean que a medida que avanza la narración, el lector empieza a cuestionarse, uno mismo se empieza a cuestionar la cordura del protagonista y sus verdaderos motivos. Entonces también se va develando ese misterio, se va develando ese secreto. Y que se logra, justo este secreto, tras cometer el asesinato. Aquí es cuando el narrador esconde el cadáver bajo las tablas del suelo. Acá hay un secreto que luego de haber matado al viejo por el ojo, se convierte en el núcleo de la tensión, ¿sí? Y se crea la pregunta es de si será descubierto. Vean que la historia no termina solo con la muerte del anciano, sino que luego continúa. Cuando lo descubren, vean que nosotros tenemos que al final es ese secreto el que le va a dar el nombre al relato, Corazón delator, que es gracias a ese corazón delator, que es ese secreto que el personaje tiene, el que va a hacer que devele lo que hizo al anciano y que los policías pues al final digan, ay, bueno, está usted arrestado. Ahí es donde se alcanza el clímax de la escena, ¿sí? Cuando el narrador empieza a escuchar el corazón, el sonido del corazón latiendo bajo el suelo. Y siempre queda la pregunta de si ese latido podría ser real o una alucinación causada por la culpa, puede ser. Vean que Poe utiliza estos tres elementos para mantener enganchado al lector de principio a fin. El suspenso lo usa desde el principio, el misterio genera interés en la trama y el secreto al final crea una atmósfera claustrofóbica que culmina en un final atroz, que es el que todos conocemos, con el corazón delatando la muerte del anciano. Por eso, y ya para concluir este capítulo, y respondiendo a la pregunta específica de Ángel Felipe Díaz Rodríguez, y es cómo distinguimos a la hora de escribir la ambigüedad de una elipse narrativa cuando se utiliza como recurso. Bueno, con esto que ya les decía, como una conclusión muy general, para mantener la atención, es subrayar la importancia de no dar toda la información, pero tampoco de dar demasiado poca información, ¿sí? La elipse narrativa es muy útil cuando no queremos ser tan obvios, cuando no queremos ser tan explicativos al contar una historia. Pero no podemos abusar de este recurso. Nosotros tenemos como escritores a la mano una gran cantidad de recursos narrativos. Nosotros tenemos una gran cantidad de herramientas. Y yo creo que el peor error que podemos cometer es tener una herramienta favorita. ¿Sí? Lo peor que nosotros podemos hacer es eso, tener una herramienta favorita. Porque cuando nosotros tenemos una herramienta favorita y la usamos una y otra vez, vamos a terminar desgastando al lector, vamos a terminar haciendo textos incomprensibles, vamos a terminar siendo aburridos y predecibles también. Imagínense, por ejemplo, usar, qué sé yo, el
iceberg de Hemingway 10, 20 veces en un mismo cuento. Bueno, o puedo que exagere, que lo usemos más de 2 veces creo que es demasiado. Lo mismo con una elipsis narrativa. La elipsis narrativa es muy buena, pero hay que saberla usar con moderación. Yo siempre digo, nosotros tenemos muchas herramientas como escritores, usemos las herramientas, ¿sí? ¿Que quiero usar elipsis narrativa? Bueno, la voy a usar una vez, máximo 2, y eso porque la historia me lo pide. También podemos usar el arma de Chekhov, podemos usar vasos comunicantes, podemos usar la caja china, las muñecas rusas, bueno, y un gran etcétera. Tampoco estoy diciendo que vamos a usar todas las herramientas siempre. Se trata de jugar. Porque, vuelvo y repito, la creatividad, el arte, es un juego. Yo soy David Colcrave. Esto es Hablemos de Terror, del nuevo terror latinoamericano. Nos vemos en un próximo episodio.